Hoy nos toca en Romanos capítulo 7. Vamos a tocar unos temas y unos versículos nada más, porque es un poco extenso, pero vale la pena ir despacio. Creo que no vale la pena acelerar, porque en este capítulo voy a conectar muchas cartas de Pablo, tal vez no tantas, pero sí muchos conceptos de distintas cartas que tenemos que conectarlas para que agarremos de los diferentes mensajes el mismo concepto que lo vamos a juntar en este capítulo. Entonces vamos a saltar de una carta a otra, pero va a estar lindo. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo enfatizó el hecho de que nuestra identidad en Yeshua eh, está en el sentido de que hemos muerto con Él. Y esto es un tema principal ahora. Pero no solo morimos con Él, sino también que resucitamos con Él para una vida nueva. Y en esa muerte que tenemos se cumple esa pena en que en la Torah requiere que sea cumplida. En el sentido de que el alma que peca muere. Entonces, vamos a ver cómo, cómo Dios resuelve esta situación con respecto a su Torah, con respecto a su ley. Y eso lo vamos a ir viendo aquí a medida que vayamos avanzando. Vamos a ir viendo que hay una lucha por la santidad. Ya es la inclinación natural, esa santidad debe ser la inclinación natural de una persona que realmente encuentra el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios viene y habita en uno. Entonces, la inclinación que esta persona va a tener, el deseo, el anhelo que esa persona va a buscar, va a tener un hambre del Espíritu de Dios y va a ir a buscarlo. Y esas son señales de un nuevo hombre que está comenzando a vivir en un nuevo estándar de justicia. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Voy a poner el micrófono aquí. Muy bien, entonces seguimos. Esa es la lucha por la santidad que cada quien va adquiriendo. Este es un cambio de estatus. Aquí vamos, este capítulo nos va a mostrar que no hay un cambio de mentalidad de Dios, no, Dios sigue funcionando con las mismas normas, con las mismas reglas, con el mismo espíritu, con la misma gracia, con la misma ley, todo sigue igual. Dios no cambia, Él que cambia, es uno. Nosotros somos los que cambiamos. Y eso es lo que Pablo va a explicar. Aquí vamos a ver un cambio de estado, de estatus de una persona. El cambio de estatus de una persona que ha sido esclava o condenada a una persona que ha sido liberada, que ha sido renovada, que ha sido redimida. Y poco a poco va mostrando eso, la mikvah o el bautizo que vimos en la clase anterior, va mostrando el paso de la muerte a la vida a través de los medios de la muerte, las aguas de la muerte que Yeshua mismo experimentó. Por lo tanto, aquellos que han confesado a Yeshua como su Mesías han sido sometidos a este proceso y en la vida de esta persona hay un proceso de muerte con Yeshua y hay un proceso de resurrección. Vamos a ver este proceso de una forma como nunca lo hemos visto. Y vamos a ver este proceso de resurrección de una forma como nunca lo hemos visto. Vamos a ahondar hoy en esto. Entonces, esta persona que es redimida
ya no se rige por la esclavitud, por el pecado que traía, sino engrana de inmediato en su ser, en una forma que le huye el pecado. No quiere pecar, quiere caminar bien. Y esas son las señales que va dando esta persona. Entonces, esta persona ya no quiere vivir bajo la condenación que traía, sino quiere vivir bajo la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son esas ramificaciones prácticas y cotidianas de este cambio de estatus. Y Pablo ahora está tratando esto en este capítulo, que realmente lo podemos dividir en dos secciones. Y solo vamos a ver la primera, la sección 1. La primera va a ser del versículo 1 al 6, que ya no estamos bajo la condenación de la Torá, sino bajo la gracia. Vamos a ahondar. O sea, yo sé que aquí debe haber surgido alguna duda, pero ahí vamos. Esa es la sección 1, que es la que vamos a ver hoy. Y la sección 2 es del 7 al 25, que son las aclaraciones que evitan los posibles malentendidos con respecto a la naturaleza y función de la Torá en nuestra vida. Así que sin hacer más tiempo y más introducciones, vamos al capítulo 7, parte 1 de Romanos, y vamos a comenzar con nuestro capítulo. Muy bien. Primero vamos a ver el primer versículo. El versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. ¿Acaso ignoran eso ustedes? Vamos a profundizar un poquito en esta pregunta que está haciendo Pablo. Y vamos a ver el primero dice: ¿acaso ignoráis? Esa es la primera pregunta. En el griego esta frase o esta pregunta es agnoite, y Pablo la usa en varias partes de su carta. Entonces vamos a ver en qué parte de su carta usa que dice: ¿acaso ignoráis? Esta es la pregunta que le está haciendo. ¿Acaso ignoráis lo que está pasando? Entonces, perdón, que todavía estoy acomodando aquí con mi mouse. Pablo comienza en esta pregunta con lo que quiere decir fuertemente: ¿acaso ignoráis? Está siendo irónico. ¿Acaso ignoran ustedes que hoy es 4 de junio? ¿Acaso ignoran ustedes que estamos en una pandemia? Ese es el tipo de lenguaje que está usando. O sea, que él está siendo irónico. Él está diciendo: lo que yo estoy diciendo ustedes lo saben. Y lo que ustedes saben es esto: la Torá tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Ese es el concepto. Él está afirmando y está diciéndoles a ellos esta misma afirmación. Se está confirmando con ellos algo que ya ellos ya conocen. Entonces, veamos aquí. Perdonen, algo me pasó aquí con mi PowerPoint. Creo que lo cerré. Perdonen por el inconveniente. Lo voy a abrir. Nunca me había pasado. Entonces eso es. Él está preguntando: ¿acaso ustedes ignoran esto que tiene que pasar? ¿Que ha pasado? ¿Acaso ustedes ignoran
que la ley tiene jurisdicción sobre ustedes? Eso es lo que él en este momento está preguntando. Exactamente, esa es la pregunta que él está haciendo. Gracias. Ya regresé. Entonces, ¿acaso ignoráis? Pues, hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes son los que conocen la ley? Sus hermanos, los judíos. Los judíos o los prosélitos. Entonces, él está tocando un tema de la ley que ya de por sí ellos conocen. Aquí no hay necesidad de discutir nada, no hay que hacer nada. Entonces, en 1 Corintios 6, 2, también usa la misma palabra. Dice, nada más que ahí no dice acaso, sino no dice, o no sabéis, por lo menos en la Biblia que yo tengo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Aquí está siendo irónico de la misma forma. Está usando la misma técnica. Aquí, ¿acaso ustedes ignoran esto? No, no lo ignoran. Él está confirmando. Ustedes saben que los santos van a juzgar al mundo. Este es un ejemplo. En 1 Corintios 6, 9, igual. Pasa de la misma forma. Pasa igual. Está sucediendo lo mismo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Eso es lo que le está diciendo en esta parte de la Escritura. En otras palabras, está afirmándolo. Está diciendo, ellos y los otros y los otros y los otros no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 16 usa otra vez la pregunta. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Todos son estos conceptos que ya se conocen, que simplemente son sabidos y él está afirmando algo que todos saben. Y por último, hay otra que dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es otra cosa que ellos también ya saben de antemano. O sea, aquí les está afirmando algo que ellos conocen. O sea, este argumento está basado en un axioma que su audiencia ya sabe. Y no solo sabe, no hay que discutirlo porque ellos están de acuerdo. Ellos ya están de acuerdo. Entonces, aquí está Pablo diciéndoles que la Torá tiene jurisdicción en nosotros. Y ese es el primer punto que está aseverando. La Torá tiene jurisdicción sobre nosotros. En las primeras sinagogas, según Hechos 15, se enseñaba a Moisés desde generaciones antiguas. Hechos 15, 21, estoy refiriéndome a esa escritura, donde dice que cada quien en cada ciudad, quienes tienen a Moisés para ser predicado en la sinagoga, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Aquí lo que estoy estableciendo es que la forma normal de enterarse de todo lo que relacionado con la Torá era en las sinagogas, no había otro medio. Y Hechos 15 confirma eso. Entonces,
ahí es donde se dedicaban cada Shabbat los creyentes en Yeshua a ir a aprender. Esto era lo que ellos estaban tratando de aprender, o mejor dicho, estaban aprendiendo. Se entregaban a Yeshua y ellos iban a este lugar donde ellos iban a aprender. Entonces, en muchas cosas de la Torah, como esta que acabo de decir yo, ¿acaso ignoráis que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Esto todos lo conocían, o sea, era algo que era conocido, ¿verdad? Entonces, pero antes de pasar al siguiente punto, voy a hablar un poco de a qué se refiere con el término de la ley, ¿verdad? ¿Cuál es esa ley que tiene vigencia, autoridad, jurisdicción? Aquí Pablo está en una sinagoga hablando de esto, o le está hablando a una persona donde su carta va a ser leída en una sinagoga. Entonces, ¿qué leyes habían mientras Pablo estaba escribiendo esta carta? Bueno, estaba la ley general, es decir, las leyes del universo, las leyes existentes que Dios creó, hizo de la creación. También estaba el derecho romano, en particular las leyes relativas a los asuntos, romanos. Todo como Roma era la que mantenía ahí todo bajo control. Entonces estaba esa ley romana que sí tenía jurisdicción sobre ellos también, porque ahí se trataban todos los asuntos internos de los romanos. Y por último era la ley de Moisés, que es la que están discutiendo en las sinagogas, y es la relativa de la ley que está escribiendo en la carta. O sea que esas son las tres posibilidades de leyes que alguien pudiera decir, se está refiriendo a tal ley, o se está refiriendo a la otra ley. No, aquí se está refiriendo precisamente a eso. Es imposible que pudiera estarse refiriendo a la ley romana. O sea que la ley romana no es algo que ni siquiera Pablo estaba interesado en ella. O sea que no se puede argumentar eso. Se podría argumentar que la ley natural prescribe la monogamia y la necesidad del matrimonio, pero tampoco es así. Ahora, aunque del matrimonio es que se está tratando este tema, el matrimonio en sí como el Shabbat, y esto es algo bien interesante que vale la pena meditar, porque el matrimonio es una institución creada por Dios. Donde la creó, la instituyó en la Torah. Ahí fue donde la instituyó, y no solamente la instituyó en la Torah, sino Dios vino a amarrarnos a nosotros con esa norma, con esa ley. Por eso es que la Torah está vigente. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos amarra. ¿Y dónde está escrita esa ley? En la Torá. Si la ley por la cual Dios ya se desposó con su pueblo fuera anulada, entonces nosotros estaríamos libres de no estar ahí. Pero no, Dios, Yeshua, está cumpliendo los requisitos de la ley para poder al final casarse, porque ya comenzó el proceso. Pero sí vale la pena decir esto: el matrimonio y el Shabbat, ambos son cosas pertinentes a Dios. Dios instituyó ambas cosas. Eventualmente, a través de los años, que las leyes fueron creciendo en diferentes lugares, las personas que hicieron leyes, fueron los que crearon todo el concepto de leyes, fueron los griegos.
Y los griegos fueron por todo el mundo viendo las leyes del mundo y adoptaron para ellos leyes que creían convenientes y que funcionaban dentro de la sociedad. Una ley que ellos vieron que funcionaba muy bien y se instituyó fue la ley del matrimonio. Pero el origen es Dios lo creó. Ahora, lamentablemente, el matrimonio, como todas las cosas que son de Dios, como el Shabbat, como el matrimonio, como la unidad familiar, está siendo atacada violentamente por las huestes espirituales de maldad que están operando en este tiempo. Ustedes se imaginarán todo esto. Leyes del aborto, que no leyes, sino la situación del aborto que la Torá no está avalando. Pero esas son las cosas que están pasando. Entonces, para Pablo, las consecuencias judiciales son parte integral de los argumentos que él está haciendo. Acuérdense, en el ambiente espiritual, todo se rige por cosas legales. El reino de Dios tiene su marco jurídico, que es la Torá. Toda la creación está sometida a ese marco jurídico. Satanás está sometido a ese marco jurídico. Y él lo que quiere es destruir el marco jurídico. Un ejemplo de por qué Satanás está sometido a ese marco jurídico. Ustedes vayan ante una persona que tiene una necesidad y oran en el nombre de Yeshua. Van a ver que se está moviendo, hay una autoridad que se está dando. ¿Por qué? Porque ya es algo establecido en el reino de Dios. Entonces, la persona que está orando está apelando, está poniendo en su boca un concepto jurídico del reino de Dios y lo está aplicando y eso está funcionando. Eso es un buen ejemplo de cómo la Torá está vigente hoy. Vamos a ver más ejemplos de esto. Por esta razón, Pablo está aquí una vez más refiriéndose a la Torá de Moisés con el término ley, o sea, ley porque es el que describe en nuestras Biblias. En el hebreo no se usa ley como se usa, no es igual decir la ley de Indonesia, la ley de Estados Unidos, la ley de Italia, la ley, etcétera, de cualquier país o de cualquier institución, a decir Torá, porque Torá solo es Torá. Es la instrucción de Dios y no hay otra cosa que se asemeje a eso. La instrucción de Dios es única y no se compara. Por eso el término ley es un tanto difícil de manejar en nuestro contexto, porque cuando leemos ley, lo confundimos con eso. Lo confundimos con legalismo, lo confundimos con un montón de cosas y nunca pega cabal exactamente donde es. Es la instrucción de Dios. El fin del punto es este, que la ley, la Torá, tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Esta es la forma con la que Pablo está comenzando a escribir este versículo. Entonces sigamos adelante y vamos viendo el siguiente versículo. El número 2 dice, aquí saltamos al concepto del matrimonio. Aquí saltamos al concepto del matrimonio, que es muy importante porque el matrimonio es un pacto. Entonces Pablo está usando el concepto del matrimonio para ilustrar el pacto que Dios hizo. Y dice el versículo 2,
Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Es interesante. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley del matrimonio, del pacto, en cuanto al marido. O sea, vean que es bien claro. Queda la mujer, el marido si muere el marido, la viuda queda libre de la ley en cuanto al marido. O sea, es al estado matrimonial. Y el versículo 3 dice, así que mientras vive el marido, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Pablo está siendo muy específico en ese aspecto. El tema no es el matrimonio. Aquí no estamos tratando del tema del matrimonio, pero él está ilustrando el aspecto de la Torá, el cual todos sabemos que es un contrato matrimonial entre Dios y su pueblo. Por eso está usando ese ejemplo, que mientras el marido vive será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. O sea, traducido a nuestro entorno es que si yo estoy ligado a Dios y yo me comprometo con Dios y yo le digo, yo quiero que tú seas mi Dios, yo te seguiré, yo esto y lo otro, y yo me comprometo con Dios. Por sus principios, entonces, si yo me volteo y me voy con otro Dios, con otra entidad espiritual, etcétera, me vuelvo un adúltero espiritual. Es básicamente lo que está pasando. Pero si su marido muere, está libre de ese pacto, de ese matrimonio. Pero sigamos adelante, porque aquí vamos a ir viendo todo esto. Pablo está explicando particularmente a qué se refiere y cuál aquí es donde él, en este contexto de matrimonio, él va a hacer su caso. Una mujer está ligada a su esposo por ley, por la ley, por la Torá. Por la Torá estoy ligado a mi esposo. Aquí es donde nosotros tenemos que ir aterrizando conceptos. ¿Cómo estoy ligado yo a Dios? Por la Torá. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto, un compromiso con Él. Yo le dije, te seguiré y tú serás mi Dios. Yo estoy diciéndole, yo me comprometo contigo, Señor. Entonces me estoy ligando, espiritualmente hablando, me estoy ligando. Y si no lo veo así, si no lo hemos pensado alguna vez así, sería interesante que lo pensaran y que hicieran ese pacto de esa forma, que espiritualmente el poder de la lengua, donde está la vida y la muerte, precisamente porque yo estoy hablando y estoy diciendo, sí, me caso, no me caso, sí, te acepto, no te acepto. Mi sí es sí, mi no es no. Entonces, con mi lengua, aquí en el reino de Dios no hay papeles para firmar, sino hay boca para decir sí o no. Y eso es lo que está pasando, que si yo estoy ligado a Dios, es por su Torá. Esto significa que no soy libre de casarme con otro, o sea, no soy libre de ir a buscar otros dioses, no soy libre de ir a buscar cualquier cosa espiritual, cualquier persona espiritual que ofrezca servicios espirituales. No soy libre para eso, porque soy de Él. Entonces, si ella se casara con otro hombre siguiendo el ejemplo del matrimonio y su esposo vive, ella ha cometido adulterio, pero si el esposo muere, la mujer queda libre. Ahora, el punto principal aquí de Pablo es que lo que está ilustrando en el contexto o en el texto, a saber que la Torá
no tiene la capacidad de imponer su castigo a alguien que ha muerto. Esto es otra cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí dijo que mientras una persona vive, la ley tiene jurisdicción sobre mí, pero si muero, ya no tiene jurisdicción sobre mí. Y esto es otra cosa muy interesante que hay que saber. Este es el tema que él está hablando. Entonces, este es el punto principal, que si alguien ha muerto, la Torá ya no tiene esa jurisdicción sobre mí, no tiene esa autoridad de imponer la pena por la transgresión de los que viven. Entonces, Pablo empieza diciendo, la Torá tiene jurisdicción sobre los que viven, sobre los que, mientras una persona vive, la Torá tiene jurisdicción. ¿Acaso ignoran eso? Esa es la pregunta. Ya vieron que ahora sí tiene sentido. ¿Acaso ignoran ustedes que la Torá tiene sobre nosotros jurisdicción? Y pues es que depende a qué iglesia voy. Ajá. Sí, claro que sí. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la Torá, ¿verdad? Ok. Si la muerte ocurre, es libre de hacer un pacto con alguien más. O sea, estamos hablando de la esposa. Si muere el esposo. Se le exime a la esposa, se le exime de la pena de muerte en el caso de que ella haga o se case o con otro hombre. Porque una mujer casada no puede tener relaciones extramatrimoniales. Y si las tiene, la pena es la muerte. Pero el punto de Pablo aquí no es eso tampoco. No estamos hablando del matrimonio. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la jurisdicción que la ley tiene sobre la persona, la jurisdicción que la Torá en relación a una persona tiene cuando está viva. Cuando muere ya no, pero cuando está viva, sí. ¿Cómo entendemos este ejemplo? Tradicionalmente, cabría pensar que este pasaje ha sido interpretado alegóricamente y brotan varios significados. Una tendencia muy popular es que ha tomado al esposo como la Torá. Eso es algo como, digamos que hay quienes piensan que esa es la tendencia. La tendencia es que la Torá es el esposo, es con quien se hizo el pacto. Entonces, la esposa es libre de unirse a otra, por ejemplo, a Yeshua. ¿Por qué? Porque ese es lo que se tiende a pensar. Con esto, como la Torá muere porque es anulada, ¿ya? La Torá es anulada, esa es la tendencia popular. Las escrituras no hablan eso, pero esa es, yo digo, como lo veo, la tendencia popular es que la Torá es anulada porque hubo un cambio de régimen, hubo un cambio de pacto. Qué grave es eso. Es grave. Es un cambio de regla, ¿verdad? Y no es consistente con lo que la Biblia habla de la Torá. La Torá es eterna, la Torá es santa, la Torá es permanente, la Torá, incluso Pablo lo está diciendo aquí, la Torá tiene jurisdicción sobre mí. Eso es lo que está diciendo. Pero con esa forma de verlo, hay graves dificultades cuando viene el siguiente versículo. Pablo deja claro al creyente
que la Torá no fue quien murió. La Torá no fue quien murió. Y aquí voy a leer una escritura en Romanos 6:4 de la semana pasada, no de la semana pasada, sino del capítulo pasado, que dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Aquí es donde tenemos que ir despacio e ir asimilando todo esto, porque estamos hablando cosas espirituales como las que acabo de decir, que no son tan fáciles de entender en nuestro medio. Bueno, en otros medios también. Por tanto, hemos sido sepultados. Aquí está hablando, o sea, aquí no está hablando de, Pablo está diciendo en Romanos 6:4 que nosotros, nuestra identidad está en Él, en Yeshua. Y hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Solo asimilemos esto. Aquí está diciendo que hemos muerto con Él. ¿No es cierto? Ahí dice, hemos sido sepultados con Él. ¿Con quién? Con Yeshua. Ahora, esto, aquí voy despacio, porque esto es clave para entender todo. Todo lo que viene. Y todo lo que ya pasó. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo de la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¡Qué increíble! Miren, por favor, véanlo. Dice, por tanto, hemos sido sepultados. Hemos sido sepultados quiere decir que hemos muerto con Él, que nosotros somos parte de su muerte. Espíritu Santo, yo te clamo, Señor, te pido que vengas y nos ministres. Muéstranos que hemos sido muertos, que morimos contigo, Señor. Llévanos a ese entendimiento. Pablo nos lo está diciendo. Hemos sido sepultados contigo por medio del bautismo de la muerte. Tú derramaste tu sangre por nosotros, pero nosotros entramos en el agua, en el bautismo, por tu muerte. ¿Para qué, Señor? Para resucitar contigo, para ser partes de resucitar entre los muertos, porque vamos a resucitar de entre los muertos. Te pedimos, Señor, yo te pido que este proceso que tú, Señor, viviste y tú pasaste, nosotros lo discernamos en nuestro espíritu. A fin como Él murió, como Yeshua murió, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí está diciendo que así como Yeshua murió y así como Él resucitó, ese cambio drástico, porque cuando Él murió, Él era una persona humana de un calibre muy elevado, pero cuando Él resucitó, se volvió de un calibre demasiado fuera de este mundo. No es de este mundo. Se volvió algo espiritual que no pertenece al mundo que nosotros vivimos. Y ahí hubo una transformación.
Él vino a abrir esa transformación, ese túnel por el cual no había paso, moríamos y quedábamos del lado equivocado, pero Él vino a abrir ese agujero que nos da la entrada, el portal que nos lleva a la resurrección, que nos lleva al Padre, por el cual nosotros vamos a caminar ya en novedad de vida. Porque Él ahora nos está diciendo que caminemos en novedad de vida. ¿Por qué? Porque pasó esa transformación. Eso lo comenzó diciendo en el capítulo anterior. Veamos ahora en este capítulo. Me voy a saltar hacia el versículo 4, que dice: Por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir a la Torá por medio del cuerpo de Cristo. Otra vez, asimilemos esto. Hermanos, ¿acaso ignoran ustedes que hemos muerto a la Torá por medio del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Él, porque Él asumió nuestro pecado. Y como Él asumió nuestro pecado está aquí. Y como nuestro pecado está aquí, nosotros estamos muriendo con Él. No ignoremos eso, que nosotros estamos muriendo al pecado. ¿Por qué? Porque la Torá no nos va a dejar cruzar ese túnel que vimos ya. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Torá prescribió que el que peca no puede llegar a Dios. Pero Él tomó nuestro pecado y Él lo hizo por nosotros. Veamos la siguiente parte, que dice: para que seáis unidos a otro. Acuérdense que estamos hablando de un matrimonio. Nuestro estado espiritual estaba de una forma. Y ahora somos unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo. Estamos muriendo y al morir con Él, como dice el versículo 1 o el 2, dice: la mujer está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre. Estamos siendo liberados del pecado, porque el punto es ese. Todo lo que aquí no estamos hablando de matrimonio, ni siquiera de la Torá, estamos hablando del proceso de liberación espiritual que estamos experimentando nosotros. Que antes éramos esclavos al pecado, hoy ya no, porque nos está uniendo a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin, y aquí viene la parte impresionante, a fin de que llevemos fruto para Dios. El hecho de que nosotros estamos muriendo con Él y estamos resucitando con Él, nos capacita, empodera, nos llena de poder para llevar fruto para Dios. Esto es lo que está hablando Pablo. Esto es lo que él está diciendo. El punto es que tenemos que llevar fruto para Él. Eso es lo que vamos a experimentar. Entonces,
somos unidos a aquel que resucitó de entre los muertos. Y por eso dice esa palabra, por lo tanto, en lugar de esta misma manera. Por lo tanto, o sea, es así como esa forma. Hay un cambio y se establece el principio que la ley se satisface, cumple su ordenanza en nosotros porque nosotros morimos con Él. Y lo aclara, ¿verdad? Nos libera. En pocas palabras, el principio está funcionando, el principio se está dando. Todos conocen eso. Todos los que conocen la Torá saben eso. Y al final en el versículo 4 dice, ahí está la conclusión, que cuando una persona muere hay un cambio inevitable en la forma en que nosotros vivimos la Torá. Y ese es el concepto. Antes vivíamos la Torá en la letra, en la carne. Pero lo que muere en nosotros cuando morimos con Él es eso. Es la letra, es la carne. Eso es lo que está muriendo. ¿Y ahora qué pasa? Salimos, resucitamos con Él y comenzamos a vivir su pacto, no en la carne, sino en el Espíritu. Y eso es lo que él está diciendo. Pablo está ilustrando este ejemplo que es una ley civil que está basado en la Torá, que está describiendo qué pasa durante un matrimonio, qué pasa mientras el esposo o la esposa están vivos, etc. Y él está usando ese ejemplo para hacerlo, para hacer esa explicación. Entonces, sigamos con el versículo 4 que dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la Torá por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nuestra unión con la muerte del Mesías, nuestra unión con la muerte de Cristo, esa unión nos ha llevado a sufrir, gozar tal vez en vez de sufrir, gozar una transformación de vivir ese pacto, ya no en términos de letra o de la carne, sino en términos del espíritu. Él nos traslada a un punto en el que nosotros recibimos una transformación espiritual de tal magnitud que nos hace vivir la Torá en su gracia, en su espíritu. Y por eso tenemos que brincar porque vamos a ver todo esto. Entonces, así como la esposa de nuestro ejemplo inicial está libre de los lazos del pacto de su esposo ahora fallecido, es decir, la ley que la obligaba a casarse con otro, ha sido desatada por su muerte. Por lo que el creyente, a través de su muerte en el Mesías, la esposa está libre de la condenación. Ahora la esposa está libre de esa condenación. Y lo vamos a ver en la siguiente escritura. En el Romanos capítulo 8 dice, por consiguiente, no hay ahora
condenación, esa condenación que traíamos, ya no hay para los que están en Cristo Jesús, para los que se unieron a este otro que resucitó. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es bien importante que lo empecemos a masticar como una fiel vaquita que le gusta rumiar y rumiar y rumiar y rumiar. Este es un concepto que tenemos que rumiar mucho, porque Romanos se trata de esto. No solo la carta de Romanos, todas las otras cartas, vamos a ver, Gálatas, vamos a ver, todo gira en este concepto, en el que ya no estamos en la carne porque ya morimos, ya no andamos en la carne como andábamos, sino conforme al Espíritu. Ya no bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. Y este concepto que nos está diciendo, ahora ya no estamos aquí, ahora estamos acá. Pero ¿por qué podemos vivir de aquí para acá? Porque Él murió y nosotros morimos con Él para que Él, cuando resucita, resucitamos nosotros con Él. Entonces Él nos da el Espíritu para poder vivir su pacto en el Espíritu. Porque la ley, la Torá del Espíritu de vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la Torá, de la condenación del pecado y de la muerte. Paremos aquí. Esto es muy importante decirlo porque la Torá prescribía que cualquiera que pecara, toda alma que peca muere. Toda alma que peca muere. Estamos describiendo las leyes del reino, la Torá. Y por eso era necesario pasar de un estado que era un estado muerto a un estado de vida. Ahora, sigamos, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, en su propia carne, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que está hablando Romanos 8. Quiero enfatizar que el uso de la palabra libre aquí tiene un sentido estrictamente forense. La Torá exige ciertas cosas de las personas en ciertas situaciones. En el caso que Pablo seleccionó para la ilustración, la Torá restringió a la mujer casarse con otro mientras el pacto con su esposo permanece vigente. Pero un pacto matrimonial dura solo mientras el esposo y la esposa están vivos. Cuando uno muere, el pacto se disuelve y el cónyuge restante es libre de volverse a casar. Es decir, la ley que regía esta situación en particular pierde vigencia. Eso muestra una vez más que no es la Torá la que muere o la que está cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es una persona que está pasando de la ley del pecado, de muerte, a la ley del espíritu, de vida. Esa es la transformación. Ese es el cambio.
Ese es el famoso cambio que sucedió. Que ya no estamos bajo el poder del pecado, sino estamos bajo la vida del Espíritu. ¿Y cómo sabemos que estamos en la vida del Espíritu? Porque vamos a dar fruto. Y eso es lo que dijo. La Torá misma, la que justifica que la mujer puede volverse a casar, es la que da la solución, así como el creyente en Yeshua, habiendo muerto con él, eso es lo que simboliza. La Torá pierde su vigencia en cuanto al pecado que teníamos y el pecado que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros morimos con Él, en semejanza de Él. Nuestra identidad está con Él y nosotros morimos con Él. Entonces las transgresiones que hicimos, Él las asume porque morimos con Él. Entonces resucitamos y ahí es donde se da ese cambio de estado. No es un cambio de ley. La ley sigue siendo vigente. De hecho, seguimos siendo casados con el mismo marido. Vamos hacia esa boda con el mismo. Y se está dando esa vigencia. O sea, la Torá sigue rigiendo ese compromiso que ya está. Estamos desposados. ¿Por qué? Porque ya nos desposamos. Pero Él vino a liberarnos para darnos su espíritu para poder caminar en un régimen distinto, no en el régimen del pecado, sino en el régimen del espíritu. Eso quiere decir que después de haber estado bajo el dominio de la carne, ahora estamos bajo el gobierno y la jurisdicción de Yeshua. Ahora estamos en esa jurisdicción. El primero no tenía derecho a reclamar y el último ahora, como su legítimo rey y salvador en el régimen de la Torá, en el nivel espiritual al que él entró, entonces él tiene ya derecho por su nueva desposada, por la persona que se desposó. ¿Por qué? Porque nos liberó. ¿De qué nos liberó? ¿De la Torá? No, nos liberó del pecado. De nuestro pecado, para que nosotros caminemos y empecemos a dar fruto. Y esto es lo que Pablo está diciendo, este es el propósito. Ahora veamos una escritura en Efesios 2, 8, y dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es otra vez de parar y paremos y pensemos. Imagínense el cuadro que les puse anteriormente, Yeshua muriendo por nosotros. Pero ahí es donde nosotros morimos con Él. Ahora resucitó, el cuadro no se quedó en la parte fatal, sino se quedó en la parte triunfal. Que resucitamos. Y ese es el asunto. Porque hay un cambio. Antes estábamos en el régimen de la carne y ahora estamos salvados por su gracia porque ya no estamos, nuestros ingredientes cambiaron. Cuando yo digo nuestros ingredientes, tenemos sangre, tenemos carne, tenemos ojos, tenemos
cualquier tipo de cantidad de químicos y etcétera, 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 etcétera. Pero no teníamos algo. No teníamos el espíritu de vida que adquirimos cuando morimos y resucitamos con Él. Cuando resucitamos, Él nos hizo hechura suya. Hubo un cambio en la creación. La creación en base a nosotros mismos cambió de curso. ¿Por qué? Porque la creación sufrió un cambio sumamente poderoso en nosotros, en los que nos aferramos a Él, en los que tomamos este gran reto de morir con Él y resucitar con Él. Sucedió algo. Somos hechura suya. Creados en Cristo, en el Mesías, en Yeshua, Jesús. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Son esas buenas obras. ¿Y quién describe qué son esas? La Torá la sigue rigiendo. Lo que pasa es que la Torá condenaba al que pecara, al que el alma que peca muere, punto. Pero Yeshua tomó esos pecados por nosotros y cumplió ese requisito para que darnos su hechura, porque miren lo que pasó. Yeshua no es el mismo tampoco, él cambió. Su consistencia, sus ingredientes, perdonen que no tenía preparada una palabra para decir esto, su esencia divina floreció. Y esa esencia divina que floreció, la usó para crear una nueva criatura, que somos nosotros. Los que estamos agarrando ese beneficio de la nueva creación que somos ahora. Nuestra recreación consistió en un proceso de 2 etapas. Nuestra recreación consistió en que morimos con Él en las aguas de la muerte. Nos metemos, y eso es lo que quiere decir el agua. El agua es, uno va al agua cuando hay un cambio esencial en el espíritu, en el alma, en el cuerpo de una persona. Ese es el significado de ir al agua. Y eso es lo que por eso es que vamos al agua. Por eso es que vamos al agua de la muerte. Porque estamos muriendo con Él. Nos estamos identificando a nuestra muerte. ¿Qué quiere decir identificar a la muerte de Él? Quiere decir que no vamos a pecar. O sea, yo sé que vamos a pecar o hemos pecado. El punto es que nos estamos entregando para que Él nos dé, con Él estamos identificando con Él, está tomando nuestro pecado y nos está dando ese ingrediente nuevo de resurrección que no teníamos, que hoy sí podemos tener, para dar fruto, para vivir, que es lo que habla aquí, para las buenas obras, que Él preparó de antemano. Él las preparó, las escribió en la Torá de antemano para andar en ellas, para caminar en ellas. Recordad pues que en otro tiempo los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, por gente que no tenía esa identidad espiritual. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está hablando de los gentiles puramente, de los gentiles en Éfeso.
Es lindo el cambio. Yo quiero que meditemos en eso, porque si no hemos meditado en eso, eh, meditemos, porque podemos pedírselo si no lo hemos logrado. El versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los mismos miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Nuestras acciones en la carne llevan fruto para muerte. Nuestras acciones en el Espíritu llevan fruto para vida. Esa es la diferencia. Y por eso Pablo está abordando nuevamente este concepto. El contraste es muy evidente. La vida anterior en la carne era controlada por nuestra carne. Éramos esclavos del pecado en nuestra vida anterior. Esto cesó, terminó, paró con la muerte de cada uno de nosotros en el Mesías. Porque renunciamos a ser esclavos del pecado. El pecado, la carne, no mezcla con andar en el Espíritu. No son dos cosas que pueden mezclarse, no funciona así. Luce que Pablo está dirigiéndose principalmente a los judíos en esta epístola, porque son conversos. Mejor dicho, también hay conversos gentiles que no tenían conexión con la Torá. Pero ya vimos cuando en Roma, de hecho en Roma sí se nota que por la forma en que escribe Pablo, los romanos, los gentiles que habían ahí, iban a la sinagoga y tenían mucho conocimiento de la Torá. ¿Cómo podía la Torá despertar las pasiones pecaminosas si no conocían su contenido? La única forma de que la Torá despertara o despierte las pasiones en uno es porque uno lee la Torá y se da cuenta cuáles son esas cosas. Sin embargo, recordemos que habían gentiles también en las sinagogas que se llamaban los temerosos de Dios. Y ellos sabían. Hay estudiosos, en este caso voy a nombrar cristianos, que dicen que la obra de la ley en ausencia del Espíritu inflama nuestros corazones para que estallen en deseos lujuriosos. Ese es un análisis de una persona cristiana. El ser desafiado por la ley que reclama al hombre para Dios y para su prójimo, el egocentrismo del hombre, el ego pecaminoso, reconoce que está siendo cuestionado y atacado y por eso busca aún más furiosamente defenderse de esas pasiones. Un hombre en la carne no puede cambiar, en otras palabras. Aquí está la clave para entender el uso del concepto que Pablo está tratando de transmitir. La Torá provoca que una persona peque más
si la Torah se mantiene separada de la obra interna del Espíritu. O sea, si el Espíritu de Dios no está trabajando en la persona, no lo va a lograr. El orgullo del pecador se hincha, crece en un intento de probar que la Torah está equivocada. No, yo sí puedo, yo lo voy a lograr. Dominarme para mostrar que es capaz por su propia fuerza y habilidad de encontrar una postura correcta delante de Dios. Yo voy a ser lo suficientemente bueno para estar delante de Dios. Nadie puede hacerlo. Por cuanto todos pecamos, todos, sin excepción, estamos destituidos de su gloria. La vida vivida en la carne entonces, en verdad dio fruto, pero fue un fruto, ese fruto resultó en muerte. La muerte en este sentido se ve como la separación de la persona con Dios. Por esa incapacidad de cumplir ese propósito creativo de querer servir a Dios. Veamos el siguiente versículo. Pero ahora hemos quedado libres de la ley de la Torah, habiendo muerto a lo que nos ataba. Esto es clave. Ahora hemos quedado libres de la Torah, habiendo muerto, porque morimos como en Yeshua, a lo que nos ataba, a la carne. Pero como morimos a lo que nos ataba, ahora servimos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Letra es sinónimo de carne. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes escrituras. Pero aquí está centrado precisamente esa diferencia. Que hubo una transformación después de Yeshua, de su muerte y su resurrección, sí hubo transformación. Pero no fue la Torah la que se transformó. Lo que se transforma somos nosotros. Los que logramos transformarnos nosotros somos los que estamos pasando de esto a esto. Eso es el cambio. El reino sigue igual, las normas siguen iguales, la Torah sigue siendo vigente. Es ridículo. No, ya no es vigente. Entonces nuestra boda tampoco es vigente. Porque si no es vigente, ya no estoy desposado con él. Sigue todo igual. Dios no se ha equivocado en nada. Dios es perfecto, omnisciente, poderoso, omnipotente. No varía. No tiene sombra de variación como nosotros los humanos pretendemos tener. Todo sigue igual. Dios es perfecto. Él sigue en su plan. Él no tiene plan B, él tiene su plan A y no ha cambiado. Sigue su curso tal y como él lo planeó. Justo como él lo planeó. En nuestra unión con el Mesías. En nuestra unión con Yeshua. Tenemos que considerar
y asegurarnos de que nos unimos en su muerte, muriendo juntamente con Él. Yo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Él lo dice por todos lados y sigue masticando y rumiando el mismo concepto. Porque yo muero con Él, yo resucito con Él. La Torá que condenó legítimamente a los que merecen la muerte, si nosotros morimos con Él, somos libres de ese reclamo. Y ahora no tiene más reclamo sobre nosotros, ya no hay condenación. Si la Torá fuera anulada, nadie sería condenado. Pero como no ha sido anulada, va a haber condenación. Algunos van a ser condenados, otros no, porque se apretaron, recibieron, hicieron pacto con Yeshua. Sabemos que así como Pablo pretende que entendamos sus palabras, porque la conclusión de este pensamiento se encuentra en el siguiente capítulo. Y me voy a saltar al capítulo 8 para seguir la línea de pensamiento. Pablo establece claramente dos principios, pero leamos el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, y dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hay quienes quieren seguir a Cristo conforme a la carne. Ellos no han salido de la condenación. Los que han salido de la condenación prescrita por la Torá son los que renuncian y mueren con Él y resucitan con Él conforme al Espíritu. La Torá sigue vigente. ¿Y cómo sabemos que sigue vigente? Porque la condenación sigue. Porque la condenación por la que nosotros estábamos siendo condenados sigue. Pero nosotros fuimos muy inteligentes en encontrar nuestra pariente redentor, Yeshua HaMashiach, que nos redimió y nos saca de esa condenación para que nosotros comencemos a caminar conforme al Espíritu. Cada capítulo, cada carta hace este análisis, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es nuestro nuevo marido, porque nos casamos en condiciones nuevas con alguien que adquirió, yo no sé cómo cambió él. Yo no sé cómo cambió Yeshua. Solo sé que cambió, mejoró, tiene una versión divina superior porque venció el pecado, lo asumió y lo venció. Su espiritualidad es incomparable, su jurisdicción no tiene límites, tiene autoridad sobre todo, no hay nadie que se pueda poner frente a él.
y Él adquirió esa esencia que nos está regalando a nosotros en el espíritu de vida, en su espíritu de vida, que ha libertado de la ley de la Torá del pecado, la instrucción que tiene la Torá del pecado y de la muerte. A mí me liberó, pero no a otros. Algunos han sido liberados, pero no todos. La Torá sigue vigente, porque va a cumplir su función. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, la ley no podía llevarnos a este nivel. ¿Por qué? Porque estábamos en la carne. Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en su carne, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren pues, el requisito de la Torá se va a cumplir porque levanté la mano y acepté a Yeshua. No, no fue eso. Porque ando conforme al Espíritu, dando fruto con las obras que Él preparó de antemano. Ni siquiera son mías. Yo no las voy a hacer, sino Él las hizo. Y como conozco esas obras que están en la Torah, que Él preparó de antemano, y puedo andar conforme en el Espíritu, surfeo ya no estoy ahogándome con los latigazos de las olas de la Torah. Al contrario, en el Espíritu y ando en mi tabla de surf en la ola encima, haciendo y gozándome de las obras que mi carne no podía. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces Pablo establece claramente ese principio, la transformación de la carne, de la letra, al vivir la vida en el Espíritu. Uno, hemos sido liberados de la condenación de la Torá. La Torá nos condenaba porque decía: el alma que peque morirá. Esa instrucción prescrita en la Torá pierde vigencia para los que andan en él, en Yeshua. Los que andan en la ley del Espíritu de Cristo Jesús, Yeshua, los que hacen eso han perdido esa prescripción, ya no es vigente porque la superaron. Realmente el que la superó fue Él, pero Él la superó por nosotros. Y yo me acogí a esa amnistía que Él me dio, de que Él murió por mí. Yo la adquirí y morí con Él para resucitar con Él. Por tanto, lejos de decir que la Torá ha sido eliminada, se sigue estableciendo. Es más establecida que nunca. Porque la gente va a morir si no lo hace. ¿Y por qué va a morir? Porque la Torá está vigente, cobrando la prescripción que Dios impuso. Por eso tenemos que saber cuál es la forma de evadir, de no caer
de no caer en esa condenación, y es a través de Yeshua, muriendo con Él. Entonces, hemos sido liberados de esa condenación. Y ahora viene algo diferente, distinto. Podemos cumplir la Torá, porque ya caminamos bajo el régimen del Espíritu, no bajo el régimen de la carne. Ahora estamos en el régimen de la vida y el Espíritu de Dios nos ha capacitado para eso. Entonces la Torá no ha sido eliminada en la vida nuestra. Porque si yo elijo pecar, por eso esa escritura que dice que si yo peco sabiendo que estoy pecando, en Hebreos está, ya no hay sacrificio. Si yo estoy pecando en entendimiento que estoy pecando adrede, ya no hay nada que pueda librarme de la condenación, porque estoy vituperando la sangre del que me está salvando. De la ofrenda de sacrificio, la única que me salva y me lleva a una capacidad de espíritu mayor, como la de que Él tiene, Él me está compartiendo esa capacidad espiritual a mí. Y puedo caminar con la Torá. Entonces soy libre. Soy libre de esa parte de condenación. Y comienzo a vivir en el Espíritu. De esta misma forma, vale la pena investigar más acerca de este contraste entre el Espíritu y la letra, porque Pablo lo sigue explicando en las otras cartas. Y vamos a entrar en eso. Hasta aquí vamos ya en esta primera parte. Ya voy a tocar unas escrituras más para terminar. Para Pablo, letra se está refiriéndose a alguien que trata de hacer la Torá por sus propios esfuerzos. Se usa cuando no está acompañada por la obra del Espíritu. O sea, son opuestos, la letra y el espíritu, la carne y el espíritu. Letra y carne son sinónimos en la Biblia. Se usa cuando se presenta o está presente la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene, entonces es el Espíritu el que está actuando. Esta combinación letra y espíritu se encuentra en la Escritura. Entonces dijimos que ya hemos sido liberados. Veamos esta escritura, Romanos 2. En Romanos 2, versículo 29 dice, sino que es judío el que lo es interiormente. Esta es una bomba, pero es una bomba en la sinagoga de Pablo. El que es judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esto, transformación, el que es hijo de Él, que es a quien Dios transforma, en el cual Él se gloría de que Él es el que hace ese procedimiento de transformación, es a través del Espíritu de Dios. Eso está aquí y también está en Corintios.
El texto inmediato está claro porque la letra y el espíritu son conceptos paralelos como carne y espíritu. Veamos en 2 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces, esa transformación, según Pablo, está diciendo que nosotros ahora somos carta, epístola, de la letra de Cristo, redactada, no redactada por nosotros, no, porque no podemos, es una obra directa del Espíritu de Dios vivo, que pone la Torá ya no en tablas de piedra, sus instrucciones ya no están puestas en esa tabla de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y dice el versículo 6, el cual también, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Este nuevo pacto de la Torá, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata. Toda cuestión que nosotros querramos hacer por nuestra propia carne, la carne mata, pero el espíritu da vida. Por eso es que el espíritu, por eso es que la letra del nuevo pacto está siendo impuesta en las tablas de los corazones. Voy a leer en Gálatas. Yo sé que ya me estoy pasando un poquito de mi tiempo, pero capítulo 3. Oh Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu? Ese Espíritu que recibiste, ¿lo recibiste por las obras de la ley o por oír con fe? Y él está exigiendo eso, porque ellos no conocían la Torá. Y los estaban tratando de judaizar, obviamente. Los carnales, los que querían hacer la Torá por la carne. Y él les está diciendo, ¿cómo vino el Espíritu a ustedes? ¿Vino porque huyeron con fe? ¿O vino porque ustedes están cumpliendo las obras de la ley? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora en la carne? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. La Torá no había sido dada, pero él creyó y ves por la fe. Ellos recibieron el Espíritu por la fe. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, como lo leímos en Romanos 2, 28 y 29. Son sus hijos, no los judíos, sino los que reciben su Espíritu y son transformados. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, el Evangelio,
En ti serán benditas todas las naciones. Y esa es parte del Evangelio. En Abraham, si no lo sabían, el Evangelio comenzó aquí en este concepto, que en Abraham serían benditos todas las personas de las naciones, toda la tierra. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto nos maldice, no podemos con esto. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Y ese es todo el punto. Nuestra justificación, como lo dice Pablo, es por la fe. Aquí también lo está diciendo, obviamente, pero lo dicen Romanos. Nuestra justificación es por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Es carne. Cristo nos redimió de esta maldición, habiendo hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que se cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Por qué? Porque el justo va a vivir por la fe. Muy bien, aquí voy a llegar hoy, porque puedo seguir un poquito más, pero creo que me voy a alargar mucho y solamente los quiero ya dejar con esta idea. Nosotros, para capitalizar lo que ya dije y lo que Pablo está transmitiéndonos, comunicándonos, es que nuestra identidad está en Yeshua, tenemos que morir con Él y resucitar con Él. Son dos cosas que hay que hacer. ¿Cómo morimos con Él? Reconociendo que no podemos más con nosotros mismos. La Torá nos condena, no puede, la Torá nos condena, no. Pero si sé que la Torá me condena y sé que Él me está ofreciendo un salvoconducto para quitarme la condena de encima, pero no solo quitarme la condena de encima, sino elevarme a un nivel muchísimo mayor para poder vivir su Torá. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Lo vamos a seguir la otra semana en el siguiente video. Los bendigo, espero que sean bendecidos, que el Espíritu de Dios toque sus corazones, no solo nos toque, nos transforme y podamos vivir plenamente en Él. Que Dios libere en nosotros su Espíritu Santo para que vayamos haciendo las cosas que Él ya preparó de antemano para que vivamos en ellas. Bendiciones.